ocasión vamos a avanzar con ERGE. Si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. Bueno, el ERGE es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, más que todo, va a ser aquella que va a afectar la calidad de vida del paciente. Es decir, afecta tanto en el trabajo, ¿no? Y el paciente va a tener un presentismo, significa que está presente en su trabajo, pero no se desarrolla adecuadamente. Entonces, a eso llamamos la enfermedad por reflujo esofágico. Es diferente a lo que es la enfermedad reflujo gastroesofágico al reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es cuando hay un regreso del contenido gástrico hacia el esófago. En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como les he dicho, va a afectar la calidad de vida, va a disminuir la calidad de vida del paciente. Y puede haber un reflujo gastroesofágico endoscópicamente negativa, es decir, hacemos la endoscopía y no encontramos alguna lesión a nivel del esófago, pero sí se cataloga como una ERGE. Bueno, la definición de Montreal, que es clásico, ¿no? Donde dice que es un reflujo del contenido del estómago y que va a producir síntomas. Y los síntomas principales, ¿cuáles son? Es regurgitación y pirosis. En cuanto a su epidemiología, va a representar el 75% de todas las enfermedades esofágicas, ¿no? Y sobre todo se va a dar en personas mayores de 50 años hasta un 40%. ¿Quiénes están inmersos más aquí? Nuevamente los varones y sobre todo si son obesos. La epidemiología dice que es la enfermedad más común para el gastroenterólogo, ¿no? Se va a presentar en bastantes casos, con una prevalencia del 10 al 20% en lo que es Estados Unidos. Y los síntomas cardinales aquí son, como les había mencionado, la pirosis y la regurgitación. ¿Sí? Esos dos puntos nos van a definir lo que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. A nivel del mundo, felizmente nosotros no tenemos una alta prevalencia, pero sí en Argentina, en América del Sur, Estados Unidos y parte de Europa también. En cuanto a su fisiología, la fisiología, pues, de lo que es de la deglución, es cuando el esfínter esofágico se va a abrir al mismo tiempo que el esfínter esofágico inferior de manera coordinada para que se inicien las ondas peristálticas, los cuales van a llevar los alimentos de la boca hacia el estómago, ¿no? Y esos movimientos peristálticos son tres tipos: las ondas primarias, secundarias y terciarias. Las ondas primarias son aquellas que se van a iniciar con la deglución, son ondas peristálticas coordinadas que van a hacer avanzar el bolo alimenticio hasta el estómago. Las ondas secundarias de igual manera son los residuos de esos alimentos que han quedado, los que van a iniciar estas ondas secundarias también coordinadas para el vaciamiento completo del esófago. Las ondas terciarias ya vienen a ser patológicas porque son ondas anormales, no coordinadas. Bueno, en lo que es la fisiopatología, ¿no? Vamos a ver por qué se produce este reflujo gastroesofágico. Es porque va a haber una disfunción, no va a haber un buen funcionamiento de la barrera antirreflujo, es decir, va a haber una incompetencia de este esfínter esofágico inferior, ¿no? Y también una incompetencia del diafragma crural. Puede haber relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, sobre todo que se producen en la noche, mientras uno duerme, produciendo ese reflujo. Cuando no hay un buen movimiento peristáltico del esófago, o también cuando no se produce suficiente saliva que ayuda al aclaramiento, o un vaciamiento gástrico retardado, es decir, no se vacía el estómago, pues eso va a producir que aumente la presión y el ácido restante que está sobrenadando, lo que se conoce como pocket, se pueda regresar hacia el esófago. La fisiopatología, hemos mencionado que hay una barrera antirreflujo, un aclaramiento del esófago y una barrera esofágica, pues en las cuales están inmiscuidas los factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, como vamos a ver a continuación, ¿no? En esta figura vemos que tiene que ayudarnos el aclaramiento esofágico, ¿no? Las contracciones del músculo que deben ser coordinadas, y lo que va a ver en las características para ese reflujo es que hay ácido en el estómago, sobre todo en la parte proximal,
produciendo gas, aumentando la presión, hay un bolsillo de ácido, o sea, un restante de ácido sobrenadante a este nivel, lo que se llama el pocket, y eso va a hacer que regrese hacia el esófago, sobre todo cuando el esfínter esofágico inferior está relajado. Aquí está la barrera del antirreflujo. En ella consideramos el esfínter esofágico inferior, el diafragma, ¿no?, con sus ligamentos frenoesofágicos, que deben hacer un cierre pues, oportuno y correcto para que no haya un reflujo de ácido. Lo que es el aclaramiento esofágico es porque se produce un aclaramiento del volumen y que tiene que expulsar todo el contenido restante del esófago. A eso se llama aclaramiento del volumen. Y el aclaramiento del ácido residual, de igual manera, hay que neutralizar ese ácido que está regresando como remanente. Aquí un cuadrito en el cual hace diferencia de lo que es el aclaramiento normal con el aclaramiento en la ERGE, o sea, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a la peristalsis y la gravedad, vemos que en el aclaramiento normal las ondas peristálticas son presentes, están presentes, y la gravedad tiene poco valor. Me refiero a la gravedad, a la posición, ¿no?, a la posición del paciente. O sea, si está echado o si está parado, ¿no? Cuando está echado, pues la gravedad será mayor para un reflujo gastroesofágico. Y eso es lo que sucede en la ERGE, ¿no? En la ERGE la peristalsis está ausente o es débil y la gravedad tiene un mayor cometido, ¿no? Si hay mayor gravedad, entonces, o menor gravedad, mejor dicho, el paciente va a tener mayor reflujo. En lo que es el aclaramiento residual, la saliva es normal o está disminuida con la edad en el aclaramiento normal, pero en la ERGE está muy disminuida por otras enfermedades, ¿ya? Y estos tiempos de la fase 1 y 2 también va a estar aumentado en el aclaramiento de la ERGE. La fisiopatología del aclaramiento esofágico podemos apreciar aquí como la bilis, que regresa del duodeno junto con las enzimas pancreáticas, y la pepsina y el hidrógeno que está en el estómago, el ácido clorhídrico, van a hacer que aumente la presión intraabdominal, se va a distender y por ende pues la flecha nos indica que va a haber un retorno, un reflujo hacia el esófago, que debería estar en fuerzas iguales con el peristaltismo y la salivación, pero cuando este es vencido, el reflujo gastroesofágico se va a dar. Y aquí van los factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. En los preepiteliales estamos considerando el moco, o sea, la capa de moco, la capa de agua, de acuosa que hay, el bicarbonato como un tampón. En los factores del epitelio es importante cómo están las membranas celulares, ¿no?, las uniones intercelulares si son efectivas, las bombas de hidrógeno, los tampones, ¿no? Y en la parte postepitelial es importante el flujo sanguíneo, pues que está trayendo bicarbonato, oxígeno y nutrientes hacia la célula y se va a arrastrar los hidrogeniones presentes. Aquí en la figura, todavía más claro, es la parte de la preepitelial, ¿no?, donde hay una barrera acuosa y de moco, bicarbonato, donde trata de ingresar los hidrogeniones que se van a tamponar con el bicarbonato, ¿no?, que está en la parte de la defensa epitelial. Y en la parte posepitelial, la defensa posepitelial, donde está el riego sanguíneo, nos lleva nutrientes, nos lleva oxígeno, nos lleva bicarbonato, los cuales van a llevar a la parte epitelial y va a hacer pues que se tampone, como les digo, ese ácido. Y por otro lado, también los hidrogeniones que están en la parte ya inferior, se los lleva a través de la sangre. Una balanza donde representa cuál tiene más peso, ¿no? Cuando los factores agresivos son más fuertes o pesan más que los factores defensivos, entonces tendremos un reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son los factores agresivos? Las enzimas pancreáticas, la bilis, los hidrogeniones, la pepsina, el ácido clorhídrico, y las defensas de nuestro organismo pues será la barrera de la mucosa del esófago, el aclaramiento por medio de la salivación. Nuevamente, la balanza de los factores protectores y agresores. Cuando los factores protectores son mayores, entonces no habrá reflujo,
por otro lado, pero si los agresores nos vencen a los protectores, habrá el reflujo gastroesofágico, como se muestra en la figura, con erosiones que se van a traducir en una clasificación de los ángeles, ya que más adelante también vamos a verlo. Y bueno, los agentes que producen el reflujo puede ser el ácido, la pepsina, la bilis, la tripsina. Todos ellos van a actuar de manera directa sobre la mucosa del esófago. Algunos elementos, algunas hormonas, péptidos, fármacos que producen y disminuyen también la presión del esfínter esofágico inferior. O sea, unos lo aumentan y otros lo disminuyen. Por ejemplo, entre las hormonas que aumentan la presión, la gastrina y la motilina. En cambio, disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, la colecistoquinina, el glucagón, la secretina. Los péptidos que van a aumentar la presión son la bombecina, la sustancia P, algunos fármacos, ¿no? Como la metoclopramida, las prostaglandinas, los alimentos que son las proteínas, son las que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. En cambio, la grasa, el chocolate, el alcohol van a disminuir y van a relajar el esfínter esofágico inferior. Una hernia hiatal, lo cual pues, nos va a llevar a una mayor posibilidad de un reflujo gastroesofágico. Aquí algunas enfermedades que también van a estar relacionadas con el reflujo gastroesofágico. Entre ellas tenemos a la esclerodermia, ¿no? A las patologías bronquiales, la gestación, que aumenta la presión intraabdominal, causando mayor presión y por tanto un reflujo gastroesofágico. El síndrome de Zollinger-Ellison, que nos va a producir bastante gastrina, por lo tanto mayor secreción de ácido. Las cirugías gástricas también. En cuanto aquí la fisiopatología que vemos, cuando hay un reflujo prolongado, ¿no? Entonces va a haber una lesión de la barrera de la mucosa y tiene que haber una respuesta inflamatoria, lógicamente. Un infiltrado inflamatorio que va a producir muerte celular. Y esa muerte celular va a hacer que haya una proliferación de la capa basal, produciendo erosiones, úlceras, inflamación, produciendo una fibrosis, estenosis, ¿no? Que a la larga va a provocar una estenosis propiamente dicha de la parte distal del esófago con dificultad para la ingesta de alimentos. En este cuadro vemos cómo puede existir varias formas de trastornos funcionales del esófago, como por ejemplo la pirosis funcional, en el cual va a estar aumentado la sensibilidad, aun que haya una disminución del reflujo ácido. Aún así el paciente presenta pirosis, o cuando hay una hipersensibilidad al reflujo, donde ahí va a haber una resistencia a la mucosa esofágica. En el ERGE no erosivo es cuando hay un reflujo ácido mayor, ¿sí? Y la sensibilidad va a estar disminuida. Aquí algunas diferencias entre la hipersensibilidad al reflujo y la pirosis funcional, que son muy similares. Y la única diferencia, como ustedes pueden apreciar, va a ser si va a haber respuesta o no respuesta a la supresión ácida cuando se le da pues un IVP, ¿no? Entonces eso hay que verlo de acuerdo a si se presenta en el paciente estas diferencias. Ambas van a tener una endoscopía normal, van a presentar una pirosis retroesternal, ¿no? Inclusive va a haber ausencia de trastornos motores mayores, pero en lo que es la hipersensibilidad al reflujo gastroesofágico, no excluye si tiene respuesta a supresión ácida. La pirosis funcional, no hay respuesta a la supresión ácida. El cuadro clínico que va a presentar el reflujo es la pirosis, regurgitación, los dos básicos, además de la disfagia o dinofagia, puede presentar un hipo y también puede haber una pérdida del esmalte dental. Hay otros cuadros en el cual podemos ver que hay síntomas y también signos atípicos, es decir, que no se presentan con frecuencia. Un reflujo gastroesofágico puede producir a nivel pulmonar una tos, bronquitis, asma, inclusive puede simular un dolor precordial. En la parte otorrinolaringológica puede producir disfonía, laringoespasmo.
Aquí tenemos todavía más claro, ¿no? Lo típico es regurgitación y pirosis, pero los síntomas atípicos puede presentar dolor epigástrico, náuseas, distensión abdominal, y fuera del esófago puede haber tos, sibilancias, roncus, laringitis, erosiones dentales como síntomas extraesofágicos. Y aquí vemos que estos síndromes esofágicos comparados con los síndromes extraesofágicos, ¿no? Entonces, los síndromes esofágicos son síndromes sintomáticos, como son el síndrome típico de reflujo, con dolor torácico por el reflujo, o cuando hay síndromes con lesión de la mucosa, en el cual nos va a dar una esofagitis y posteriormente puede darnos una estenosis por la fibrosis que va a producir esófago de Barrett o adenocarcinoma. En los síndromes extraesofágicos va a haber asociaciones establecidas que ya están definidas, que produce tos. O sea, el reflujo puede producir tos y nos puede engañar pensando que hay un problema a nivel pulmonar. Puede producir una laringitis, asma inclusive y erosiones dentales. Y se está proponiendo que pueden producir también faringitis y sinusitis como causa extraesofágica. Aquí en el cuadro vamos a ver los signos y síntomas atípicos. Y el primer síntoma atípico es la tos. Entonces, un reflujo gastroesofágico puede producir una tos crónica. Por otro lado, también puede producir dolor torácico. Mencionamos que puede confundirse con un infarto de miocardio inclusive. En la parte otorrinolaringológica, el paciente va a tener disfonía porque va a causar pues, una inflamación a nivel de las cuerdas vocales. Aquí una serie de alimentos, ¿no?, que pueden provocar disfunción del esfínter esofágico inferior. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí están considerados los alimentos como las grasas, dulces, chocolates, que causan disfunción del esfínter esofágico inferior. Algunos hábitos como el tabaquismo, ¿no? La ingesta voluminosa, es mucha comida, también no es bueno. Algunos fármacos que ya mencionamos. Los signos de alarma. Hay que tener en cuenta siempre estos signos de alarma en un paciente con reflujo cuando presenta disfagia, síntomas bronquiales, disfonía, tos y sobre todo cuando hay un sangrado gastrointestinal, pues me estará haciendo pensar que de pronto podría haber un tumor a nivel del esófago. Y más aún todavía si palpo una masa a nivel del epigastrio. Si el paciente va a tener vómitos frecuentes, persistentes, ¿no?, va a haber una anemia por deficiencia de hierro, o el paciente está bajando de peso poco a poco sin una causa definida. El diagnóstico para hacer el diagnóstico de reflujo, me voy a llevar por la parte clínica, ¿no? Pirosis, regurgitación. Pediremos una endoscopía para ver si hay alguna lesión, erosiones a nivel del tercio distal sobre todo, y si es necesario pediremos pues una pHmetría con una manometría e inclusive finalmente una impedanciometría. Y aquí vamos a ver en las imágenes en la endoscopía cómo es el esófago de Barrett, donde hay una aparición, un cambio de la mucosa, la metaplasia de epitelio columnar, que esto puede afectar y más adelante un adenocarcinoma. Para ello tenemos que hacer la biopsia correspondiente, pero felizmente el porcentaje es mínimo, ¿no?, que del paso del Barrett al adenocarcinoma. Aquí hablábamos de la clasificación endoscópica del reflujo gastroesofágico según la clasificación de Los Ángeles que más se utiliza, que lo diferencia pues en grados A, B, C y D, dependiendo del tamaño de la lesión, ¿no? Si es mayor o menor de 5 milímetros y si está ocupando varios pliegues de la mucosa y si es circunferencial o no. ¿Cómo tratar una dispepsia, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen síntomas abdominales superiores o retroesternales, hay que evaluarlos, ¿no? Si es dispepsia, tratar como dispepsia. Y si tiene otro patrón, de igual manera, pero si tiene síntomas compatibles con reflujo, es decir, van a presentar siempre pirosis, regurgitación, entonces esos pacientes hay que tratarlos empíricamente, ¿no? Hay que darles siempre un IBP por 2 semanas para ver si hay mejoría. Y si los síntomas no mejoran, entonces hay que hacer una endoscopía. Primero la historia clínica, paciente con pirosis y regurgitación. Hacemos un tratamiento por 2 semanas con IBPs.
¿sí? Y si no mejora, inclusive hay que doblar la dosis, es decir, mañana y noche, ¿no? 2 semanas más. Si es negativo, entonces le hacemos una endoscopía. Y si mejora el paciente en mayor del 50%, entonces lo catalogamos como una ERGE, ¿no? Porque ha mejorado con el tratamiento. Ahora, en la endoscopía, si encontramos algo negativo, entonces tenemos una alta probabilidad de hacerle una pesiometría con tratamiento. De igual manera, si es de baja probabilidad, le hacemos una pesiometría sin tratamiento, ya en este caso. Pero si hay complicaciones, ¿no? Hay que tratarlos. Y si encontramos Barrett, esófago de Barrett, pero sin displasia, hay que hacer un control con endoscopía cada 3 a 5 años. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como por ejemplo la acalasia, ¿no? El espasmo esofágico difuso, úlcera péptica, inclusive con una dispepsia funcional. También algunos fármacos que pueden producir dispepsia, una gastritis, cáncer gástrico, inclusive con problemas de la vesícula y del páncreas. Otros problemas cardiovasculares, aquí es el diagnóstico diferencial, un infarto agudo de miocardio, como les había mencionado. Las complicaciones del ERGE a la larga pueden ser una estenosis, ¿no? Ya les dije, por las fibrosis que puede haber, ¿no? Puede haber hemorragia, pérdida de peso, puede haber una anemia por sangrado. Entonces el tratamiento vamos a realizarlo de manera objetiva. Primero hay que aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida del paciente, evitar que vuelva a presentarse el evento y prevenir pues las complicaciones que se puedan dar. Hay que mejorar el estilo de vida del paciente. Hay que darle un IVP para que se inhiba la secreción de ácido y si es necesario llegar hasta inclusive a cirugía. Las modificaciones del estilo de vida, ¿ya? Entonces aquí va lo nuevo en lo que es ERGE. Antes se decía que el bajar de peso, ¿no? El sobrepeso que uno tiene y la obesidad. A ver, ¿quién ha encendido su micro, por favor? Apáguelo. Ya, entonces, antes se decía que bajar de peso, la obesidad, ayudaba a disminuir el reflujo gastroesofágico o inclusive elevar la cabecera de la cama unos 10 a 15 centímetros y por gravedad pues ya no habría ese reflujo. Entonces ahora se dice que eso es una evidencia débil, o sea que no ayuda mucho al tratamiento del reflujo gastroesofágico, pero aún todavía se recomienda, no es todo concluyente, pero ya se pone todavía como evidencia débil. Inclusive como evidencia no conclusiva, están mencionando que el recomendar que el paciente no deba acostarse por lo menos 2 horas después de haber comido, ¿no? El suspender el cigarrillo, el realizar ejercicios o el dormir de cúbito lateral izquierdo para que anatómicamente no haya reflujo del estómago hacia el esófago, no hay evidencia que eso que nos ayude, ¿no? Porque ¿quién pues duerme del lado izquierdo toda la noche? No sé, de repente cambiamos de posición y ya no nos ayuda. Y no tiene evidencia inclusive las bebidas gaseosas, la menta, chocolate, cítrico, grasas que habíamos recomendado. Entonces, eso según los últimos estudios y consensos que realizan, entonces no hay evidencia, lo están poniendo en duda inclusive todo ello. Pero lo que sí ha mencionado que ayuda muchísimo es la eficacia que tienen los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? En la esofagitis. El tratamiento en comparación con el placebo es abismal, ¿no? Como podemos ver, nos va la esofagitis, nos cura el IVP. La regurgitación también ayuda. El dolor torácico que se presenta mejora con los IVPs. Entonces sí se ha demostrado que el IVP tiene eficacia en el tratamiento de la ERGE.
Y aquí los regímenes de tratamiento, ¿no? El omeprazol, lansoprazol, todos los IVPs que se debe dar a las dosis que están viendo ustedes, siempre 30 minutos antes del desayuno y si es necesario también doble, ¿no? Doble dosis antes de la cena. Se puede utilizar también el deslansoprazol. Lo importante del deslansoprazol que es independiente de la ingesta de alimentos, o sea, no es necesario que le podamos dar 30 minutos antes, ¿no? Eso ya no le va a afectar. Y aquí nuevamente el tratamiento de una alergia no erosiva, hay que darle IVP por 4, inclusive hasta 8 semanas. Si va a haber respuesta, se suspende, ¿no? Y si va a haber recaída, entonces hay que darle esquemas de mantenimiento. Se les puede dar esquema de mantenimiento continuo, intermitente de vez en cuando, o a demanda cuando el paciente tenga molestias. Si no hay respuesta a esta dosis de 4 a 8 semanas, habrá que preguntarnos si el paciente ha adherido al tratamiento, es decir, ha cumplido su tratamiento, lo ha usado correctamente, o la calidad de repente del tratamiento que se le ha dado. Si la respuesta es no ha sido adherido, no la ha tomado adecuadamente, entonces hay que doblar la dosis o cambiar de repente a otro IVP. Pero si la respuesta es sí, entonces hay que darle 4 semanas nuevamente y luego se suspende, ¿no? Y si inclusive al doblar la dosis del IVP la respuesta es no, entonces a eso se llama que hay falla a los IVPs. Y ahí es donde recién tenemos que hacer la endoscopía. Y en la endoscopía erosiva vamos a ver que hay 4 grados, ¿no? De acuerdo a Los Ángeles, grado A y B y grado C y D. Entonces el tratamiento siempre va a ser por 8 semanas. Si mejora, lo suspendemos. Si hay recaída, vamos a ver si le damos mantenimiento continuo, intermitente o de acuerdo a cuando sienta el paciente alguna sintomatología. En el caso de los grados C y D, que son más complicados, que tienen erosiones más pronunciadas, entonces siempre tenemos que hacer una endoscopía y una terapia de mantenimiento. La pirosis, cuando continúa a pesar de que se le ha dado una dosis de IVPs, tenemos que hacer endoscopías con biopsias, ¿ya? Y si por ahí se ve que hay una esofagitis de causa eosinofílica o hay acalasia, entonces tenemos que darle un tratamiento específico. Si los hallazgos son normales, entonces siempre hay que hacer monitoreo inalámbrico con pHimetría, ya, siempre, inclusive impedanciometría. Y de ahí luego veremos pues si el paciente está expuesto a una acidez normal o anormal, y de acuerdo lo consideraremos si es hipersensibilidad al reflujo o si tiene pirosis funcional. Medicamentos que se dan como tratamiento para diferenciar lo que es la pirosis funcional y la hipersensibilidad al reflujo. Los IVPs, ¿cómo funcionan? Los IVPs sí funcionan en la hipersensibilidad al reflujo, pero en la pirosis funcional no. ¿No? Aquí podemos ver, ¿no? El baclofeno, alginatos, prokinéticos. Cirugía, inclusive en la pirosis funcional, no va a funcionar. Lo que sí va a funcionar en ambos son los inhibidores recaptadores de la serotonina, los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Los inhibidores selectivos de la noradrenalina también. Y de repente también la participación psicológica. Otros tratamientos que se están dando son los alginatos, ¿no? Que nos va a ayudar al alivio sintomático, pero no van a evitar el desarrollo de las complicaciones. La histamina, ¿no? Receptores de la histamina no se utilizan mucho, ¿no? Menos si se dan solos. Eso puede ir acompañado con los IVPs, ¿ya? Y lo malo pues que tiene una taquifilaxia, es decir, en menos de una semana vamos a necesitar más dosis para conseguir el mismo efecto. Podemos utilizar el suclofato, pero no existe una evidencia que así lo recomiende. Los prokinéticos, ¿no? Que nos ayudan a que el tránsito intestinal sea más funcional, no se va a dar como tratamiento único, pero sí podemos acoplarlo más los IVPs. A ver, jóvenes, preguntas, vamos hasta aquí. Todavía nos falta. A
nos falta trastornos de motilidad esofágica.